Muy bien, continuamos con este tiempo que tenemos de ser expuesto a la palabra, en donde sabemos que la palabra viene a confrontar nuestra vida, la palabra viene a formar a Cristo en nosotros. Es el único propósito por el cual Dios estableció la palabra como un fundamento de verdad, porque es ella quien a través de su Espíritu nos va conformando a la imagen de Cristo. Y esto debemos tomarlo de esa manera. Usted no viene, aunque mentalmente podemos muchas veces pensar que estamos acá porque necesitamos la gasolina para poder terminar una semana bien, ¿cierto? Esa era la mentalidad que antiguamente se tenía y que muchos han trasladado hasta este tiempo. Voy a buscar mi porción que me permite caminar una milla más, un par de kilómetros más para poder estar bien. Y luego, a mitad de semana, voy a buscar la otra porción para que me alcance a llegar al domingo. Pero en este tiempo, la verdad de Cristo se fortalece en nuestra vida y nos hace ver que no podemos estar ni siquiera un segundo sin comer de Él. Entonces ya usted pierde esa perspectiva de que pasan ciertos días y me tengo que alimentar. Amado, si usted no se alimenta en cada segundo de la vida, el alma puede tomar decisiones que son altamente peligrosas para nuestra vida. Por lo tanto, damos gracias al Señor que nos permite comer de Él todos los días y a cada instante. Por eso es la oración de Jesús. El pan de cada día, dánoslo hoy. Que el Señor pueda en esta mañana también darnos aquel alimento para que podamos comer, nutrirnos y ser perfeccionados en Cristo. Usted sabe, estamos en esta casa extendiendo el reino y estamos en la serie que tiene que ver con el servicio verdadero. Y hasta el día de hoy se ha venido construyendo una idea que tiene que ver con el esclavo. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el esclavo con el servicio? Lo que pasa es que el esclavo sirve a su amo, sirve a su señor. A él no le queda otra cosa que servir a quien lo compró, a quien se encargó de comprarlo, ¿cierto?, para su servicio. No fue para salvar la vida del esclavo, fue para que el esclavo ponga su vida al servicio de él. Y de lo que se ha venido hablando vamos a hacer un pequeño resumen muy breve para que nos pongamos un poco más en contexto. Todos los hombres que sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento fueron imperfectos. Ellos fueron una medida vaga de Cristo. Cada uno de los que sirvieron a Dios, al final de sus días, sus cuerpos vieron la corrupción de la carne por causa del pecado. ¿Por qué? Porque ellos servían al pecado. Hechos 13:36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y a medida de ir avanzando mucho más, usted sabe cuál fue el único que su cuerpo nunca vio la corrupción del pecado ni de la pudrición en la muerte. Y esto fue la vida de Cristo. El Padre lo resucitó, su cuerpo no vio corrupción y ha sido el único que nunca jamás se ha visto corrompido. Por eso es que Él es el único quien ha servido de una manera perfecta y Él es nuestra imagen, Él es nuestro modelo a seguir. El único gran servidor que alcanzó todas las esferas de la vida en el mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que hablamos puestos los ojos en Jesús nuestro Señor. No hay otro para poder mirar, no hay quien en donde nosotros podamos encontrar un modelo acabado, terminado y perfecto, sino es Él. Por eso es que todas las imperfecciones que muchas veces nosotros manifestamos en la tierra es porque hemos cambiado el modelo al cual estamos mirando.
Nos alumbramos, nos deslumbramos por aquellos hombres y mujeres de Dios, pero déjeme decirle que ellos aún son una medida que no son perfectos. Por eso es puestos los ojos en nuestro Señor, el autor y consumador de la vida y de la fe. Se nos habló también sobre este paralelo, el paralelismo que existe entre la esclavitud natural y la espiritual, y de cómo Jesús recurrió constantemente a esta analogía para poder hablar acerca del Evangelio, y vimos 5 semejanzas del esclavo. El esclavo es propiedad exclusiva de su Señor. Para aquellos que hemos nacido ahora en Cristo, somos propiedad de Él. Un esclavo tenía sumisión completa a su Señor. No valía lo que él pensaba, no valía lo que él quería, no valía si lo que le mandaban le gustaba o no le gustaba. Usted puede ver hoy día a nuestros mismos niños, nuestros hijos, que uno les da una orden y sobre esa orden ellos tienen restricciones. Es que a mí no me gusta así, no me gusta hacer esto, entonces hay que buscarle prácticamente una tarea, una labor que puedan llenar completamente sus expectativas para que ellos lo puedan hacer de una manera que corresponde. Pero el esclavo no tiene derecho a reclamarle a su señor. Él tiene que servirle conforme a lo que el amo le dice y debe hacerlo como al amo le gusta. No tiene opinión. Él tiene una devoción a una sola persona, su Señor. Dijimos que tenía una dependencia absoluta de Él y también tenía una responsabilidad personal. Hoy día vamos a avanzar y vamos a hablar acerca de la esclavitud del pecado para después terminar con el señorío de Cristo. Entonces, como dijimos que hasta este punto hemos considerado esta metáfora bíblica de la esclavitud, ¿cierto?, de Cristo desde la perspectiva de la esclavitud personal. Y sabemos que la palabra esclavitud en este siglo aún provoca ciertos malestares en nuestra mente, en nuestra alma, porque decimos, ¿cómo hoy día podemos seguir hablando de esclavitud? Cuando los derechos humanos, ¿cierto?, hoy día están tan en boga, hasta todo, los derechos humanos son los que están como prioridad, no podemos pasar a llevar a nadie. ¿Cómo podemos hablar hoy día de una esclavitud? Lo que pasa es que este tipo de esclavitud, el que Cristo nos plantea y el que Cristo nos hace esclavo de Él, es una esclavitud a la cual uno quiere llegar. No es una esclavitud que denigra, no es una esclavitud que menoscaba, no es una esclavitud a la cual hay un abuso de parte del Señor. Es más, el Señor a sus esclavos los hace sentar en su mesa. Y no hay mayor privilegio que sentarse a la mesa con su Señor. No todos o los dos amos que hay no tienen el mismo comportamiento. Porque mientras que uno procura la vida y la vida eterna junto con Él, el otro procura una vida de sufrimiento, una vida de muerte, una vida de esclavitud eterna. Entonces hoy vamos a ver las implicancias de la esclavitud del pecado. El pecado es el amo y es el señor más malvado que el hombre y el ser humano puede tener. Y lo peor de todo, que él mismo no se da cuenta de que es amo, de que es siervo del pecado. Si no es por el Espíritu del Señor que nos hace despertar a esa realidad cuando somos llamados, cuando somos elegidos, cuando somos notificados de que hay una salvación en Cristo, el hombre no tiene la capacidad de ver su estado de muerte para darse cuenta que hay una vida mejor. Por eso es que usted no ve a la gente corriendo al Señor en medio de todo lo que están viviendo porque están incapacitados para poder ver su estado. Aún, como dice la Escritura, ese olor nauseabundo de un muerto caminando, ellos no lo pueden sentir. Porque aún todos sus sentidos fueron cauterizados para que ellos no se den cuenta en el estado en que ellos están.
Por eso es que solo por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo es que nos hacemos conscientes del estado en que estamos y al ver la vida de Cristo queremos anhelar esa vida. Pero no es algo que usted tenga la capacidad de hacer. No tiene que ver con el deseo que usted siente en su interior de ahora necesito al Señor y quiero buscarlo. No, eso primero es algo que Él puso en usted, porque usted ni yo teníamos la capacidad de darnos cuenta en el estado en el que estábamos. Para que no se vean las cámaras. Ser esclavo del pecado es estar en una condición totalmente perdida. Es ser un esclavo dispuesto, disponible las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo de la vida de un ser que es esclavo está en manifestar y el contentamiento de su Señor. Es una obediencia completa, es una obediencia en sumisión completa a su amo. Por eso es que si no hubiéramos sido rescatados por Cristo, aún estaríamos cegados viviendo una vida de pecado, viviendo una vida en corrupción, porque la naturaleza pecaminosa del ser humano no sabe hacer otra cosa que agradar a su Señor. Es tan terrible la ceguera que produce una naturaleza corrompida que lo único que hace es agradar a su Señor, y en ese agradar a su Señor el cuerpo también lo disfruta. Por eso es que ellos no ven el peligro de la vida que tienen, porque ellos se están autocomplaciendo, realizando sus propios propósitos, realizando sus propios deseos, sus propios caminos, pero ellos no saben que esos propios deseos son alimentados por su amo. Por eso es que decimos que el pecado muchas veces no es algo horroroso. Usted no ve a la gente pecando por ahí diciendo, uy, lo que cometí. No, porque en su estado mental de muerte, de corrupción, lo que ellos están haciendo es agradar a su Señor. La condición del esclavo es tener su vida dispuesta a satisfacer todos los deseos de su amo, que es todo lo opuesto a lo que la vida de Dios propone. Cuán depravados éramos por naturaleza. Usted dirá, no, pero es que yo tengo recuerdos de antes de llegar al Señor que yo tenía una vida tranquila, no era malo. Amado, el estado depravado del ser humano está en su interior. Usted podrá ver obras buenas, usted podrá ver que alguien no miente, que no roba, que no hace ciertas cosas, pero su estado interior está tan descompuesto que lo que uno dice no veo puede salir en cualquier momento, porque no hay un gobierno que pueda detener la corrupción del ser humano. Por eso los que tienen la posibilidad de robar, roban. Los que tienen la posibilidad de mentir, mienten. Los que tienen la posibilidad de apoderarse de algo que no les pertenece, de poder engañar, de poder mentir, lo hacen porque en su interior no tienen algo que les diga, no, esto no agrada al Señor. Aunque en su consciente pudieran decir esto es bueno y malo, no tienen en su naturaleza el poder para poder decidir no hacerlo. Porque están obligados a servir a su Señor. Eso es una vida esclavizada por Satanás. Hemos hablado y explicado en esta casa que desde el principio, cuando el pecado, por causa de la desobediencia, toma el gobierno del ser humano y se rompe esta comunión que teníamos con el Señor, y la vida del hombre se transforma en una muerte porque es desconectada de la fuente de alimentación que le daba vida al ser humano. De ahí en adelante, sus ojos y su corazón fue de continuo al mal.
Y no es algo que decimos nosotros, sino que fue Dios quien lo dijo. Dios se arrepintió muchas veces en el contexto, dando a conocer, ¿cierto? Es como comparándolo con el hombre para que podamos entender, de haber creado al hombre, aunque Él en su plan eterno ya tenía la solución. Y esa solución era Cristo, que iba a ser enviado por amor para poder rescatar a todos aquellos que nos habíamos perdido por causa del pecado, por causa de aquello que no podíamos parar en nuestra vida. Éramos esclavos de Satanás. Satanás tenía un acta, tenía un documento legal que decía que nosotros éramos de su propiedad. Por eso la obra que tuvo que hacer Dios a través de Cristo fue una obra tan grande que Él tuvo que pagar un precio porque había una legalidad en mi vida y había una legalidad en su vida de que usted y yo le pertenecíamos a Satanás. Y eso tiene que ver con una naturaleza de pecado, tiene que ver con una naturaleza corrupta en la cual fuimos engendrados. Usted y yo cuando nacimos en este tiempo, si fue hace 20, 15, 30, 40 años atrás, lo normal y lo común era que a usted le dieran un acta de ¿qué? Fuerte, dígame fuerte, ¿un acta de qué? Un acta de nacimiento. Pero usted no necesitaba, o usted no debería tener un acta de nacimiento, usted debería tener un acta de defunción. Porque nacimos muertos por causa del pecado, por causa de la naturaleza pecaminosa que había en nuestra vida. Por eso es que el acta que teníamos decía, se declara a Eduardo Vergara Caroca como esclavo del pecado y tiene que servir a su Señor. Por eso es que Colosenses 2:14 dice, y anulando el acta, por favor los que tienen el acta, les pedí que me colaboraran, levanten el acta. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. El acta que había frente a usted, el acta que decía que usted era dueño del pecado, dueño de la maldad, dueño de todo tipo de corrupción, fue anulada por medio de la obra de Cristo. Y ya nuestra vida no fue una naturaleza de pecado, no fue una naturaleza de corrupción, sino que hoy servimos a un Señor diferente. A un Señor que no quiere denigrar nuestra vida, a un Señor que no quiere que nuestra vida le sirva al pecado, sino que ahora Él pone por medio de una nueva naturaleza la capacidad de poder vivir y de poder refrenar el alma del ser humano, que era hasta ahí algo ingobernable. Había un contrato legal, había un acta que decíamos que éramos propiedad de Satanás, pero hoy, por causa de la libertad que hay en Cristo, hemos sido trasladados de un estado de muerte a un estado de vida. Nos sacaron de un estado de enfermedad para depositarnos en la salud de Cristo, aunque nuestros cuerpos aún, Fernando, sufran los embates de la enfermedad. Pero tenemos algo que es mucho más glorioso, que es la salud de Cristo, que nutre todo nuestro ser. Y desde ahí nuestro cuerpo se tiene que enterar que en Él hay salud, que en Él hay salvación, que en Él hay redención por causa de lo que Él ha hecho. ¡Aleluya! Toda acta que estaba en nuestra contra fue anulada, fue cortada, fue derribada. Y ¿sabe qué es lo más glorioso? Que Él no se acordó más de nuestros pecados. Mientras que la memoria del ser humano es una memoria que va guardando el Señor, no se olvidó nunca más de nuestros pecados. Por eso es que en la medida que le vamos conociendo a Él y sabemos cuánto se nos perdonó, es que nosotros podemos perdonar. Nadie es lo suficientemente bueno para decir no puedo perdonar esto.
porque yo sé cuánto se me perdonó. Y en la misma medida podemos perdonar. Así que ya no somos esclavos del pecado, ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de amor, hijos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo más maravilloso que el Padre pudo haber hecho, habernos notificado de la salvación que había y permitirnos acceder por su causa a su vida y a su amor. Cuando el hombre pecó, se hizo esclavo del pecado para siempre, siempre a merced del sufrimiento, del dolor, de la escasez, del sudor, de la necesidad, de las enfermedades. Todo eso gobernaba nuestra vida. Y era como un imán que teníamos porque todo lo atraíamos. Maldad, odio, enojo, pecado, destrucción, egoísmo, orgullo. Cuando el hombre no se pudo reproducir a imagen y semejanza de Dios, lo que hizo fue reproducir la imagen y la semejanza del pecado. En Génesis, cuando leemos que el hombre comienza a reproducirse, dice, y engendró a Adán hijos conforme a su imagen y a su semejanza. Cuando allí debió decir a imagen de Cristo, la imagen del Salvador, la imagen del árbol de vida, la imagen del Señor de las luces. Pero no fue así. Lo que el hombre fue depositando en la tierra fueron semillas de pecado, naturalezas corrompidas que simplemente buscaban su bienestar propio y nunca se acordaron de agradar a su Señor. Somos liberados del pecado y de la oscuridad porque Cristo nos libró del cautiverio. No fue que encontramos la llave que abrió los grilletes de nuestra vida. No fue que usted oró y automáticamente, como el apóstol Pablo, ¿cierto?, cayeron las cadenas y quedamos en libertad. Fue una obra que Él empezó y que Él la llevó a cabo por su propio deseo, no por el deseo de usted, porque ni usted ni yo teníamos la capacidad de ver en el estado en el que estábamos. Dios nos dio su vida al punto que comenzamos a vivir la justicia, una vida de justicia. Una vez que somos libres del pecado, comenzamos a vivir su vida. Él nos imputa su justicia. No es que usted se convierta en alguien justo por lo que es, por lo que hace. Él nos imputa su justicia, Él nos imputa su santidad. Porque aún nuestras obras, por más buenas que usted las pueda ver delante de Él, son como trapos de inmundicia. Aunque se nos rescata de esta opresión malvada del pecado, ahora tenemos un amo nuevo, que es nuestro Señor Jesucristo, que a diferencia del pecado que oprime, que es perverso, que es cruel, Cristo es el amo perfecto, justo, cabal, amable y bueno. Yo quiero servir a un Señor así porque es algo agradable. No es que me dé asco servir a este Señor, es algo que me agrada porque Él mismo produce en mí una obediencia para que yo mismo le agrade a Él. Por eso es que es bueno someterse a su voluntad. Y esto produce gozo, es un deleite ser esclavo de Él. No produce amargura, no produce algo que en mi interior va socavando todo mi ser, no, sino que lo va nutriendo, lo va llenando de Él y me veo cada vez más completo. Porque a pesar de mis miserias puedo ver la suficiencia de Cristo, quien lo llenó todo en mí. Y lo que a mí me faltaba para llegar a esa estatura, el Padre me ve a través de su Hijo y en Él me ve completo. Hoy hay una gran diferencia entre ser esclavo del pecado y ser esclavo de Cristo. El uno no tiene opinión, no tiene poder de decisión. Ser esclavo del pecado significa obedecer ciegamente los deseos del Señor.
Por lo tanto, el alma no puede contrarrestar una orden de esa naturaleza. Tiene que obedecer, tiene que hacer lo malo, tiene que manifestar las tinieblas donde quiera que él va. No tiene opción, tiene que obedecer al 100%. En cambio, ser esclavo de Cristo en una nueva naturaleza, eres tú y yo quien decidimos hacer lo que queremos hacer. Porque aún este nuevo amo, este nuevo Señor, no nos ciega para obedecerle a Él como robot. No inhabilita nuestro deseo, pero Él quiere que nosotros le obedezcamos por amor, porque nos damos cuenta de dónde se nos rescató y queremos servirle por amor. Pero aún así usted y yo tenemos la decisión. La diferencia es que ya no estamos obligados a mentir. No estamos obligados por una naturaleza pecaminosa, por una naturaleza corrupta, sino que en esta nueva naturaleza soy yo quien decide si le sirvo a Él y de qué manera le sirvo. Aunque esa es una decisión, por su espíritu provoca en nosotros obediencia a Él. Y lo único que Él necesita de usted y de mí es tener un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón humillado delante de Él, que está dispuesto en este proceso de la vida a agradar su corazón y hacer su voluntad. Por eso es que aquellos que tenemos conciencia hoy en día de lo mucho que se nos perdonó y de dónde se nos rescató, es que hemos decidido entregar nuestra vida a Él. Aunque nuestra alma levante argumentos para poder servirle, nuestro corazón y su espíritu en nosotros provoca una obediencia que, aunque no sea perfecta, le estamos sirviendo a Él. Pero yo quiero servir a este amo. Y no me da vergüenza decir que soy su esclavo y un esclavo fiel que no quiere fallarle, que quiere vivir en santidad delante de Él. Muchos creyentes en el primer siglo eran esclavos y muchos otros estaban sujetos a tratamientos severos e injustos. A la luz de esto, Pedro escribió en 1 de Pedro 2, 18 y 19, él dice: los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Muchos hoy día se jactan de decir: no, es que yo tengo un jefe que es súper bueno y por eso hago todo lo que me pide. Pero la pregunta no es si tu jefe es bueno, la pregunta es si tu jefe fuera malo, abusara de tu tiempo, abusara de tu trabajo, tener una paga injusta, trabajar largas horas. ¿Cómo haríamos el trabajo? ¿Qué produce ese tipo de señorío de alguien sobre nuestras vidas? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo es nuestra respuesta a alguien así? Por eso el apóstol Pedro dice: no solo a los que son buenos, sino a los que son malos también, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente. Pero nosotros queremos buscar muchas veces nuestra justicia, y de acuerdo a lo que nos pagan es como también pagamos. De acuerdo a lo que se nos da también damos, porque siempre esperamos el equivalente. En la medida que yo doy, en la misma medida o superior es la que me tienen que dar. Y este es un paréntesis para que usted también alegre hoy día su vida. Cuando usted va a un cumpleaños, dice: le traje un regalo, así que, y de acuerdo al regalo, come harto, come poco. Lo mismo pasa en los matrimonios. Esa es la típica pregunta ahí: ¿valió la pena el regalo? Sí, estuvo buena la comida. Ya, salvamos. Pero esa es la mente del ser humano. Siempre espera una retribución mayor de lo que Él está dando. Por eso es que el amor de Dios, el amor de Cristo en su Hijo, ese amor perfecto, ama sin recibir nada a cambio.
No busca lo suyo, no busca su beneficio, sino busca el agradar al Padre. No demanda una cuota, no demanda una equidad en lo que está dando. No, Él no espera nada a cambio. No se jacta de lo que hizo. No tiene memoria para atrás. Él perdona y no se acuerda de nuestros pecados. ¿Podemos decir que somos así nosotros? Las esposas, ¿cuántas libretas tienen llenadas ahí de su esposo? En el checklist número 503. Por eso es que cuando hablamos de familia, si la familia no está nutrida por el amor de Dios, amados, tenemos para sacarnos cosas para hacer mermelada. Por eso que en contra de ese trasfondo cultural que en el Nuevo Testamento habla de la esclavitud al pecado y del pecado reinante en el corazón humano, el pecado es el amo más vil y más terrible que poseyó al hombre. El hombre no tuvo elección. Los que nacieron después de Adán, después del pecado, después de la desobediencia, nadie decidió nacer en esa condición. Fuimos hijos del pecado por naturaleza. Usted ya sabe que hoy día la ciencia y la genética pueden trastocar el ADN y pueden de algo sacar otra cosa. Estas típicas frutas que vemos que son mezclas, las peras manzanas y un montón de cosas más, ¿cierto? Pero en lo natural eso no es así. No es que un árbol de manzana de la noche a la mañana él decidió por su cuenta dar limones. Todos fuimos hijos de ira, hijos de mentira, por causa de la naturaleza que habitaba en el ser humano. Nadie pudo escapar de esa condición, ni un solo hombre pudo escapar hasta que Cristo hizo su obra redentora en la tierra. No hay posibilidad de escape, no hay posibilidad como lo pinta Hollywood, ¿cierto? Que en el último momento el protagonista principal escapa de la muerte y gana la batalla. Amado, no, era una batalla perdida. El fin suyo y el fin mío era un fin de muerte. Un fin de esclavitud permanente y perpetua. No podíamos decidir. El esclavo no decidía cuándo comer. En cambio, hoy nuestro Señor nos dice, siéntate conmigo a la mesa y disfruta de los manjares que hay para ti. ¿A qué Señor queremos servir? ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando hoy? ¿Cuál es tu realidad? Porque hoy estamos orando para que por medio del Espíritu Santo el Señor traiga convicción de pecado y del estado en el que estamos para poder arribar a una vida mucho mayor. Ha sido la constante oración en esta casa por los matrimonios, por los esposos, por los hijos, por las esposas, para que el Señor por su Espíritu pueda manifestar la obra salvadora que hizo en su Hijo. Y muchos sean notificados en esta mañana y en este día de que en Él hay salvación. Así como el faraón era un tirano brutal, afligiendo diariamente a su fuerza de trabajo israelita, con sufrimiento, con amargura, el pecado también es un tirano despiadado que busca simplemente agotar tu vida hasta que no vea solución y decidas quitar tu vida. La vieja naturaleza aflige, agota, ahoga, hasta que la única solución y salida que vea frente a los problemas es quitar tu vida. ¿Por qué cree usted que la depresión severa, finalmente en muchos termina en un suicidio? Ellos no pueden ver la solución, no pueden ver el estado en que están y el espíritu. La solución que tú tienes es quitar tu vida.
pero aún estamos a tiempo para notificar a los que el Padre escogió. Hay generaciones que tienen que estar preparadas para notificar la salvación que hay en Cristo, para decirle al mundo que en él hay abundancia, que la muerte no es la única salida a un problema, a una situación, a aquello que estás viviendo y que no encuentras solución en tu vida y en tu alma. El pecado es un tirano despiadado que usa a su esclavo sin ofrecer ninguna retribución real. Es un vendedor de humo, un vendedor de ilusiones que nunca serán realidad porque es literalmente una vida de engaño. Es la eterna promesa que pronto vas a salir y nunca vas a salir de ahí, porque no tienes los medios para soltarte de ese esclavo perverso y tirano. De ese señor, perdón. Es el poder más devastador y degenerante para afligir a la raza humana, al punto que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto para que los hijos de luz se manifiesten y lleven esa solución que solo se encuentra en Cristo, que es la verdad la que libera, que es la verdad la que establece. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es que por causa del pecado había una deuda y alguien tenía que pagarla. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que Cristo ya pagó el precio por eso. Él ya pagó el precio por nuestros pecados, ya pagó el precio por lo que se te imputó a ti y por el cual había un acta que se elevaba en contra tuya que decía que éramos propiedad del Satanás. Pero que hoy en día, por causa de nuestro Cristo y por causa de su amor y de su obra perfecta en la tierra, en obediencia, en esa obediencia que lo llevó a morir, es que hoy tenemos redención en Él. El pecado daña a la persona completa, infecta su alma, corrompe la mente, profana la conciencia, contamina los afectos y envenena la voluntad. ¿Qué bueno puede salir de alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Habrán buenas intenciones? ¿Habrán buenos deseos? Pero creo que muchas veces nos ilusionamos al ver buenas obras de gente que no conoce al Señor. Tiene un buen corazón, pero nuestros dichos tendrán que ser renovados porque nada bueno puede salir de una vida y de una naturaleza que ha sido corrompida y es corrupta por causa del pecado. Aunque nuestros ojos vean buenas obras, le hago una pregunta. Si usted puede ver una buena obra en alguien que no conoce al Señor y le preguntamos al Señor, papito, él hizo una buena obra, ¿qué le va a decir? Sí, hijo, estoy pero muy contento con él, que no veo a mi hijo en él y él hizo algo grandioso. No, amados. No nos engañemos, no nos dejemos engañar por el sistema que presenta buenas obras, pretendiendo que con esas obras van a salvar su alma. No es así. La palabra dice que esto no es por obra, esto es por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en Él. Esto no es de ustedes. Este es el don que Dios les da y que Dios nos da. El apóstol Pedro también describió a los falsos maestros como esclavos de la corrupción en 2 de Pedro 2, 18 y 19 dice, porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hace poco iban escapando de los que viven en el error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo.
Estamos buscando en ciertas personas cosas que realmente queremos oír para que calmen nuestra conciencia. Estamos escapando de la palabra de verdad, del fundamento de verdad que es Cristo y de cómo su palabra nos confronta. Estamos arrancando de ese tipo de palabra para caer en aquella palabra que nos seduce y que nos palmotea la espalda diciendo lo estás haciendo bien lejos de Dios. Estamos tan esclavizados como ellos si somos quienes persiguen este tipo de cosas. Por eso es que estas mismas imágenes el apóstol Pablo las tiene presentes y recuerda a los romanos que antes de su salvación él dice, erais esclavos del pecado. Porque la buena nueva había sido anunciada y había amanecido y resplandecido Cristo en su interior, trayendo una nueva manera de vivir, una nueva naturaleza gobernando al ser humano, que es la naturaleza de Cristo. Todo ser humano hasta el momento de su redención está bajo el dominio de la oscuridad del pecado. El incrédulo está totalmente corrompido por el cautiverio de su condición caída y absolutamente incapacitado de poder soltar las amarras. Esto tiene que traer luz cuando estamos hablando del Evangelio de Cristo. No es por una oración que se produce la libertad. No es por una acción que se produce la libertad. Si el Hijo del Hombre no os libertare, nunca seréis verdaderamente libres. Pero ocupamos la oración para que la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas que hemos hablado en ellos por causa del Espíritu del Señor pueda alumbrar, el Señor pueda redarguir, el Espíritu de resurrección pueda obrar en la vida de una persona que tiene su alma muerta y ellos puedan ver la condición en la cual están. ¿Sabe que este Señor nuevo que tenemos, que es Cristo, no solo nos muestra la condición de pecado, sino que no nos deja allí? Él nos saca, nos rescata y nos deposita en Él. Usted no necesita decirle a alguien que está en pecado porque pecó. Usted tiene que darle la buena nueva que hay en Cristo nuestro Señor. Porque muchos pecan sin saber lo que están haciendo, porque no tienen otra opción más que obedecer a su Señor. Y ese Señor está en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él todo lo que hace y todo lo que manifiesta es para que el evangelio del reino no avance. Pero Él no sabe que el evangelio no se detiene. No pudieron detenerlo en la iglesia primitiva y hasta el día de hoy vemos cómo el evangelio avanza poderosamente, deteniendo la pudrición, deteniendo las tinieblas, impidiendo que la corrupción avance, porque la luz es más que las tinieblas. No sorprende que la noción misma de total esclavitud absoluta hoy día no sea hablada en las congregaciones. Porque yo no quiero asustar al cuerpo, no quiero asustar a los hermanos, ¿cierto? Con palabras como esta, porque ellos están buscando estar bien. Ellos están buscando que no se les confronte, sino que se les retenga. Por eso es que les vamos a agregar más reuniones a la semana para que ellos no estén pensando allá afuera, sino que puedan estar ocupados acá. Y hemos cultivado casas, hemos cultivado cultos con gente muerta que aún no saben su condición. No es por venir a un salón,
no es por congregarse en alguna iglesia local. A nuestros ojos pudiese servir, pero si el Hijo del Hombre no os libertare, nunca serán verdaderamente libres. Hemos pretendido por mucho tiempo realizar la obra que solo puede hacer el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Hemos tratado de convencer con palabras persuasivas para que el Espíritu del Señor haga una obra, rogándole que Él haga una obra que Él siempre ha estado deseoso de hacer. Hemos hecho de la famosa confesión de fe una verdad absoluta e inamovible de que hubo un nacimiento. Porque nuestros oídos escucharon una oración. Repeticiones, vanas palabras, y nunca hemos visto en la vida de las personas el fruto de que hay un nuevo nacimiento. Pero para nuestra estadística están anotadas en el libro. Amados, no nos engañemos. El Espíritu produce un nuevo nacimiento y ese nuevo ser produce fruto de quien lo habita. ¿Cuánto tiempo usted le puede dar a un árbol para que dé un fruto? Yo he visto, por ejemplo, unos árboles mandarinas muy pequeños y ellos ya tienen 1 o 2 o 3 o algunos tienen mucho más. Cada especie tendrá su tiempo para poder madurar y dar fruto. No compare la vida de una persona recién nacida a un árbol natural. Sabemos que ellos necesitan un alimento, ¿cierto? Inicial, porque han nacido de nuevo en el Señor. Pero el Espíritu del Señor produce fruto en aquellos que aún han nacido de nuevo en un instante. Porque no es el fruto del hombre, es el fruto del Espíritu que produce el Señor en la vida del ser humano. Vas a ver en alguien que recién ha nacido de nuevo que su vida, su conducta hacia atrás estaba llena de deseo hacia el pecado. Hoy le produce algo. Porque hoy tiene temor de no agradar a su Señor. Dime qué es eso si no es un fruto. No es que estoy dejando de pecar de a poco, amado. Lo que el Señor produce en la vida de alguien que ha nacido de nuevo es un estado de santificación en donde le aterra poder enojar a su Señor. No es que usted se desintoxica de a poco. El Señor no produce un nuevo nacimiento de a poco en usted. Hoy día ahí sí le nació un bracito. Hoy al pastor Misael ya le salieron las 2 patitas ya. No es un nuevo nacimiento de a poco, es una nueva creación, una criatura que está completamente nueva, formada en Él. Que ya su deseo interno no tiene que ver con el deseo de la carne. Ahora él sabe que porque el Espíritu del Señor gobierna su vida, hay un nuevo deseo y hay un nuevo querer en su vida. Y eso lo manifiesta. Eso es visible. Antes antes a mí me gustaba, hoy me produce asco. He escuchado a hombres del Señor que decían que antes fumaban, hacían un montón de cosas y que al momento que recibieron al Señor y se produjo este nuevo nacimiento, al ir a probar el cigarro le produjo asco. No es que es menos malo. Es una nueva vida. Y esa nueva vida en Él tiene la garantía y la capacidad de que todo tu ser se va a mover para agradarlo a Él, aunque en este proceso muchas veces nos equivoquemos.
Si él no supiera esto, él nunca hubiese dejado un abogado. ¿Para qué vamos a dejar un abogado si nunca te vas a equivocar, si nunca vas a desobedecer, si nunca vas a hacer algo que a Dios no le agrada? No tiene sentido. Algunos diluyen el evangelio y lo reducen quitándole el peso de este amo malvado. Es que no es tan así. Que no es tan malo. Hay que entenderlo. Usted no entienda nada. Usted no se acomode al sistema, no se acomode a los deseos, a los impulsos de este mundo. Usted simplemente viva la vida que Dios le propone a través de su Hijo. Y déjese gobernar por Él, sus acciones, su vida, su mente, su alma, toda alineada con el deseo y la voluntad del Padre, porque es buena, es agradable y es perfecta para usted. No hay otro deseo. El señor del pecado y del mal, que es Satanás, no le está ofreciendo deleite para que usted viva una vida después en paz. Los mantiene engañados porque sabe que si les dice el sufrimiento eterno que van a tener, muchos no van a decidir querer hacer lo que están haciendo, pero no tienen esa capacidad. Por eso es que viene el evangelio de poder, aquel evangelio que confronta y con el Espíritu obrando, resucitando a aquellos, trayéndolos a la vida, les hace ver la condición de muerte que tienen para accesarlos a la vida de Cristo. No es que hay una puerta mágica que nos deja pasar de un lado a otro. Él es la puerta. Y el que no pasa a través de Él nunca, nunca, nunca vivirá lo que este Señor le ofrece. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. No podíamos decidir qué hacer. Usted dice, no, pero es que desde chico me enseñaron valores. Sí, le pueden haber enseñado valores. Desde chico me enseñaron a no robar, a no mentir. Sí, pueden haberlo hecho. Pero en tu interior, si no está la vida de Cristo, no tienes cómo no hacerlo. No tienes el poder de decisión, porque tarde o temprano vas a agradar a tu Señor. Tarde o temprano vas a hacer la voluntad de quien te gobierna. Por eso es que una de las características dominantes de la caída humana universal es el engaño del pecador acerca de su verdadera condición. Satanás hizo todo un trabajo tan bueno que él nunca permitió ver la condición del esclavo de cómo estaba. Es motivada por el orgullo, la mente depravada, piensa de sí mismo algo mucho mejor de lo que realmente es. Porque ese es el orgullo, esa es la altivez. Es suplir con orgullo y con altivez la falencia que tenemos. Es mirar algo poco como algo mucho más grande y presentarlo de la misma manera. Todo es un engaño, todo es una mentira. Sin embargo, la palabra de Dios corta ese engaño como una espada afilada, diagnostica al hombre como pecador, como enfermo incurable, rebelde por naturaleza e incapaz de cualquier bien espiritual. Es lo que hace la palabra. Confronta, corrige, exhorta, pero no te deja en ese estado. No es solo mostrarte el error, sino también mostrarte cuál es el camino. Como esclavos del pecado, todos los incrédulos son hostiles ante Dios,
son opositores a su vida, opositores a su palabra, opositores a su voluntad. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, solo por el hecho de existir en la tierra, ya es de oposición a la luz. Su incapacidad se acentúa solo por el hecho de que no están solo atados al pecado, sino que están también cegados por el pecado. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa dureza del corazón no la produce el Señor. Eso tiene que ver con el estado, con la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios después también dice que entregó a otros a Satanás, el apóstol lo dice. Porque se le presentó la opción de Cristo una y otra vez y ellos nunca quisieron. Y él dice, por lo tanto yo los entregué a Satanás. Ellos no pueden comprender la verdad espiritual porque 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el evangelio fuera tan fácil en la tierra, veríamos muchos más entre nosotros. Pero ellos también tienen entenebrecido, están cegados la vista, los sentidos, el corazón. Por eso es que no es posible mediante una obra que usted haga y requerimos de la obra de resurrección del Espíritu sobre sus vidas. Adicionalmente, estos incrédulos, según Efesios 2:1, dice que están muertos en sus delitos y pecados. Colosenses 2:13 dice muertos en sus pecados. 1 Timoteo 5:6, viviendo están muertos. Lo digo rápido para que después usted vuelva a ver el video y anote la cita. El que sabe, sabe. Así como un hombre ciego no puede darse vista a sí mismo, ni un muerto puede resucitarse, el pecador está totalmente incapacitado de quitar sus pecados. Está incapacitado de darse vida. Está incapacitado de quitar su ceguera para poder ver que hay otra vida mayor. No puede. Y aquí vemos cómo hay un paralelismo en esto. Así como Lázaro yacía inmóvil en la tumba, el alma no redimida permanece sin vida hasta que la voz del Señor resuena con poder. Nadie pudo levantar a Lázaro. Nadie pudo hacer nada por él. Nadie puede levantar de los muertos a alguien que yace en el pecado. Hasta, que son notificados por la voz poderosa del Señor que dice, sal a la vida, Lázaro, levanta. Porque la voz del Señor, tu Creador, te está llamando, te está ofreciendo una vida mayor, te está ofreciendo algo distinto de lo que has vivido hasta el día de hoy. Te has visto humillado, te has visto entenebrecido en tu entendimiento, has visto cómo la corrupción es parte de tu vida y los deseos son constantes al mal, pero hay una voz que cambia toda circunstancia y es la voz de nuestro Señor que resuena y dice, mi hijo, di por ti. Y Él te ha rescatado de la potestad de las tinieblas y Él quiere trasladarte a su reino amado, al reino de la luz, donde la vida es lo primordial. Para eso lo que hago es mostrarte tu condición,
Pero no solo te muestro tu condición, sino que también tengo la capacidad de sacarte de allí. Y voy a producir fe en ti para que tú anheles esa vida. Voy a producir algo distinto en tu vida porque en tu estado no estás en capacidad de poder decidir, sino que mi espíritu de resurrección va a operar el primer milagro que tú necesitas. Es que tus ojos puedan ver y que la vida del Señor pueda amanecer en ti para que anheles lo que Él está ofreciendo. No tenemos la capacidad de salir de una tumba. No tenemos la capacidad de gritar desesperadamente porque nos estamos ahogando. No tienes la capacidad de salir de un estado de muerte. Pero la mala noticia no termina ahí. Nadie irá a tu socorro. Porque este Señor, con quien te permite tener contacto, no va a permitir y no puede permitir que otros te ayuden. Hasta que la voz del Señor se alza. ¿Sabes quiénes son hoy día los portavoces de esas buenas noticias? Usted y yo nos levantamos hoy día como altavoces del Señor para llevar, para pregonar las buenas nuevas. Para que una buena noticia se convierta en buena noticia, tú primero tienes que ser portador de la mala. Y la mala noticia es que estás muerto en delito y en pecado. La buena noticia es que hay alguien que compró el precio de tu pecado, el precio de tu dolor. Tú y yo merecíamos morir hasta que Cristo resplandeció sobre nuestras vidas y nos sacó de tinieblas a su luz admirable. No fue una obra que yo quise, fue Él quien se presentó a mi vida. Spurgeon dijo: a través de la caída y de nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre ha llegado a ser tan vil, tan depravada y tan corrupta que es imposible para él ir a Cristo sin la ayuda de Dios mismo a través de su Espíritu. La naturaleza del hombre es tan corrupta que no tiene ni la voluntad ni el poder para ir a Cristo a menos que el Espíritu lo traiga. Por eso es que descansamos en su deseo. El deseo de Él es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. No ores al Señor como que Él no quiere salvar a alguien. Sé tú el portavoz de la buena noticia del Señor, pero para eso prepárate. Porque esa buena noticia no puede ir con una letra chica. No presentes el Evangelio como que tus problemas serán todos solucionados y aquí no tendrás nunca más un problema. Bienvenido a la vida del Señor. La vida de Cristo es una vida de renuncia en donde tu querer, tu voluntad son depositadas simplemente para hacer la voluntad de tu Señor. Eso duele. Duele romper a tus deseos, duele romper a tu voluntad, a tus prioridades para hacer la voluntad de nuestro Señor. Para empeorar todo este asunto, la palabra nos dice que los incrédulos incondicionalmente aman el pecado. No solo están absolutamente incapacitados para librarse a sí mismos de su corrupción, además están obstinadamente dispuestos a no hacerlo. Quieren seguir pecando. Juan 5, 39 y 40 dice, y esto es lo que Jesús le dijo a los líderes religiosos en sus días: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Habiendo heredado la naturaleza caída de Adán, los seres humanos, pecadores, el apóstol dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga, en otro tiempo.
Gracias, Señor, por ese nuevo tiempo que nos dio. Que ya no estamos en las estadísticas del otro tiempo, sino que somos contados en este nuevo tiempo en Él. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Caracterizados por tener corazones duros, mentes depravadas, conciencias contaminadas, obras orgullosas, que todo ello es algo hostil al Señor. Al ver esta indisposición del pecador a acudir al Señor, el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno. Nadie puede hacer lo bueno como Dios dice que es bueno por causa de una vieja naturaleza. No está la capacidad. Incluso hasta ahora en nosotros opera el orgullo. Dígame usted si no es orgullo decir, no, yo topé fondo y tuve que buscar al Señor. No me quedó de otra. No, lo busqué porque ya no podía más. Lo busqué y lo acepté mejor. No teníamos la capacidad de buscarle a Él. Si Él no sale a nuestro encuentro, si Él no nos resucita, no teníamos la capacidad de buscar. Quita de tu mente ese orgullo de decir, busqué al Señor porque ya no daba más. Él salió a tu encuentro. Él me vino a rescatar. Yo no tenía la capacidad de buscarle, pero en su amor y en su misericordia, en su gracia, Él me dio vida juntamente con Cristo. En vez de procurar a Dios y su justicia, los pecadores no redimidos gustosamente cambian la verdad de Dios por la mentira. Se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Buscan continuamente complacer los deseos de la carne. Martín Lutero, en su tratado en la esclavitud de la voluntad, dice, Satanás es el príncipe del mundo y de acuerdo con los testimonios de Cristo y Pablo, gobierna en la voluntad y en la mente de aquellos hombres que son sus cautivos y siervos. La Escritura lo aprueba de manera clara, no ambigua ni confusa. Satanás es ampliamente el príncipe más poderoso y astuto de este mundo. Bajo el poder reinante de quien la voluntad humana, ya no siendo libre ni en su poder propio, sino sierva del pecado y de Satanás, no puede querer otra cosa más que aquello que su príncipe quiere. Satanás gobernando la vida de quienes son sus esclavos. De todas maneras, usted y yo le servimos a alguien. Pero debemos procurar a quién le estamos sirviendo. Si estamos sirviéndole al Señor o estamos sirviendo a Satanás. Los que están bajo el dominio de Satanás compartirán la misma extinción eterna. Y los que están bajo el señorío de Cristo compartirán el mismo beneficio que el Padre le dio a él. También serán exaltados y sentados a la mesa y estaremos a su diestra. Él no es simplemente un Señor que busca adoración.
Él es un Señor que comparte también su gloria. Él no trata a sus hijos con desprecio. Él sabe que si sus hijos, quienes le sirven, le conocen más a Él, van a poder disfrutar más plenamente la vida de Él que habita en ellos. ¿Y no es eso acaso para lo que nos reunimos? ¿No es que Él se dé a conocer más a nuestra vida, que le podamos ver más claramente, que le podamos contemplar más claramente y darnos cuenta de las miserias de lo que Él nos sacó? Está Bárbara por ahí. El apóstol Pablo, al entender este poder, este señorío que tiene el pecado sobre la naturaleza humana, y hablando él sobre la ley y el pecado, dice lo siguiente, como resumen de lo que viene hablando en Romanos 7, del 7 al 25, para que después usted lo lea. Romanos 7, 24, él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso hay alguien que me puede librar de ese cuerpo de muerte naturalmente? No. Porque la paradoja es que ni siquiera te das cuenta que estás arrastrando un cuerpo de muerte. Según la tradición, una tribu antigua cerca de Tarso ataba el cadáver a la espalda del victimario. Si yo cometí un acto en donde maté a alguien, la ley que ellos tenían hacía que a la persona que yo maté la amarraran de tal forma a mi cuerpo que sea para mí imposible librarme de él. Y nadie de los que veía a alguien caminando con un cuerpo a su espalda tenía derecho a poder ayudarle, porque eso merecía también la muerte para que lo ayudara. ¿Qué provocaba esto? El cuerpo, usted sabe, comienza un proceso de descomposición. Esa descomposición afectaba al cuerpo de quien estaba cargando. Y finalmente la enfermedad, la pudrición se apoderaba de aquel hombre y él moría con ese cuerpo. El apóstol Pablo, entendiendo esto, dice, ¿quién me librará del cuerpo que estoy cargando? Y en ese contexto, la mala noticia es que nadie de los que están bajo la misma naturaleza puede hacer algo por ti. No pueden. Están imposibilitados de poder ayudarte porque están en la misma condición que tú. Ellos también están cargando un cuerpo de muerte que no saben cómo librarse, porque si tú tuvieras la solución, esa misma solución podría servirles a ellos, pero no la tienen. Nadie en el ámbito natural te puede librar del cuerpo de muerte. No hay quien te pueda ayudar. Bajo una naturaleza corrompida, bajo una naturaleza que ha cegado tu vista, que ha inhabilitado tus sentidos, no tienes la capacidad para saber que te estás muriendo en vida. Que no hay expectativas de vida para ti, porque tu Señor
lo único que procura es que tú puedas morir sin conocer al Dios verdadero. Esa es la oposición que tenemos. Por eso es que la palabra dice que la luz con las tinieblas nada tienen que ver. ¿Sabes cuándo te das cuenta que estás cargando un cuerpo de muerte? Cuando la luz se manifiesta en ti. Y ese primer acercamiento con la luz tiene que ver con el poder de resurrección que el Espíritu, aleluya, provoca en aquellos que Él quiere rescatar porque ya los escogió para salvarlos. Entonces te das cuenta que estás cargando un cuerpo de muerte. Y el grito de desesperación, ¿pero qué hago para poder sacarlo? Y ahí está su amor y su gracia, en donde Él dice, tú no tienes la habilidad. Por eso te vine a rescatar.